Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Santa Clara. Gerardo Mora Pana les saluda en esta mañana en la radio revista La Buena Noticia. Estamos en los 550 AM. Quienes nos ven por Facebook ven a nuestro invitado del día de hoy, que ya todos lo conocen. Y si hago una presentación, como siempre, el padre se sonríe, pero es la verdad, si hago una presentación nos da media hora. Por lo pronto vamos a decirle, bueno, que él es el padre David Solano Chávez. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de San José, es además el director arquidiocesano de Cáritas y también es el presidente de la Escuela Social Juan 23. Hoy estamos, además, como otra de sus facetas, en su oficina, aquí en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, donde él también da clases. Él es sociólogo, además, él es máster. Entonces, padre, en unos segundos lo logré un poquito de todo lo que usted hace, entre otras cosas, y agradecerle por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del Papa Francisco, de su legado, pero antes le saludo, padre, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gerardo, por la invitación para estar con los amigos, amigas de Radio Santa Clara, de la diócesis de Ciudad Quesada y la gente que nos sintoniza de cualquier otra diócesis y de cualquier otro lugar del mundo, gracias a las maravillas de la tecnología que nos hace vivir épocas muy distintas. Ahora que vamos a hablar del Papa Francisco, ¿no? Es inevitable que uno haga un recorrido por cuántos papas han regido los destinos de la Iglesia Católica a lo largo de su vida y piense en cómo ha sido toda esta época de cambio, o este cambio de época, como gustaba decir el Papa Francisco, para nosotros los creyentes. Pues siempre es un gusto, ¿verdad? Compartir un poquito de la experiencia viva y de la experiencia formativa que uno ha tenido y de los espacios de trabajo en los que uno se desenvuelve. Este programa lo debíamos, ¿verdad? Ya hace varias semanas que falleció el Papa Francisco, vino luego también toda la información sobre el cónclave y estamos todavía en estos primeros días del papado de León XIV, de su pontificado, también conociéndolo, conociendo su magisterio ya a partir de las primeras homilías que él también ha transmitido. Pero hoy vamos a hablar del Papa Francisco. Con el padre David en muchos momentos nos encontramos para hablar del Papa Francisco porque su legado es abundante, padre. Yo no sé ni por dónde empezar, pero quisiera empezar quizás por Evangelii Gaudium con una frase que él en esta exhortación que se reconoce como su programa de gobierno, digámoslo así, no es un gobierno obviamente normal o común el que realiza un papa, pero en sus primeros esbozos en esta exhortación el Papa nos hablaba de una iglesia misionera, de una iglesia en salida y en varios de los numerales, aquel dequeísmo que estudiábamos, ¿verdad? En español, de no repetirlo tanto cuanto uno redactaba, el padre lo aplicaba a la vida pastoral, de que las cosas siempre se han hecho así. Y tal vez quisiera empezar por ahí, padre David, con el Papa Francisco, que cambió muchas de las cosas que siempre se hacían así en la iglesia. Yo quisiera empezar diciendo eso, Gerardo. El Papa Francisco, a un mes y una semana más o menos de distancia de su fallecimiento, para mí, y es la categoría que yo he usado desde los días de su muerte hasta hoy, es un Papa reformador, pero no reformador de la doctrina. La base doctrinal se mantiene, pero el Papa apostó en su pontificado, cosa que no era novedosa en él, ¿verdad? Habrá que decir que en su episcopado en Buenos Aires, sobre todo cuando empezó siendo obispo auxiliar, luego fue obispo coautor, luego sustituyó al cardenal Carrachino como arzobispo de Buenos Aires, toda esa época, y uno podría hurgar más en su historia vital, es un reformador de la praxis pastoral. Es decir, de lo que la iglesia hace. Usted lo dijo ahora, el Papa criticó mucho esa expresión de siempre se ha hecho así. Bueno, la acción pastoral de la iglesia, en la generalidad del quehacer pastoral de la iglesia, es cómo la iglesia hace para anunciar la buena noticia de Jesucristo muerto y resucitado en las épocas históricas. Y para mí el Papa Francisco ese es el primer detalle, un reformador de la práctica pastoral de la iglesia, porque no toca los elementos doctrinales. Y cuando le tocó enfrentarse a una tensión por elementos doctrinales, pensemos en documentos como Amor y Leticia, como Fiducia Supplicans, supo manejar las cosas colocándolas
en un ámbito que para la Iglesia es importante no de ahorita, sino desde 1964, cuando San Pablo VI publica aquella encíclica de carácter social que se llama Ecclesiam Suam, y por primera vez en un documento del magisterio, un papa dice: el camino de la Iglesia para renovarse y para acrecentar la conciencia de sí, los dos capítulos previos al tercer capítulo de Ecclesiam Suam, que el camino es el diálogo. Y hablo de instancias dialogantes hacia adentro de la Iglesia, que era uno de los círculos concéntricos que San Pablo VI colocaba en esa encíclica. Cuando tuvo que enfrentar tensiones doctrinales, generó procesos dialogantes como el camino sinodal. En el caso de América Latina, le sugirió a los señores obispos de América Latina una asamblea eclesial en lugar de la sexta conferencia general del episcopado latinoamericano, que le daría continuidad a lo que ya se había dicho en Aparecida en 2007, de la cual en el documento final, el documento conclusivo de Aparecida, la última mano redactora fue Jorge Mario Bergoglio, entonces arzobispo, cardenal y arzobispo de Buenos Aires, que luego sería el Papa Francisco. Y en esa renovación de la praxis pastoral a través del diálogo, yo coloco al Papa Francisco con Evangelii Gaudium como un reformador de la acción pastoral. Y esas frases como una iglesia en salida, como dejar de estar ensimismándonos, como ser una iglesia decididamente misionera, son un eco del magisterio eclesial latinoamericano en su larga tradición desde mediados del siglo XX, con las conferencias generales del episcopado. No podemos olvidar, amigos, amigas, que América Latina es la primera región del mundo que se adelanta al Concilio Vaticano II y tiene antes del Concilio Vaticano II una primera conferencia general del episcopado como una estructura de comunión en Río de Janeiro, 1958, y ese camino inaugurado por Río, que después atravesó Medellín en el 68, Puebla en México en el 79, Santo Domingo en el 92 y Aparecida en el 2007, el Papa recoge ese legado y lo traduce en Evangelii Gaudium, que quiere decir la alegría del Evangelio, que se le considera el documento programático de su pontificado, aunque no es el primer documento que saca, ¿verdad? Porque estuvo Lumen Fidei, que fue la primera encíclica que empezó a escribir Benedicto XVI y que termina el Papa. Pero antes, padre, usted dijo algo muy interesante, porque podemos hablar de Lumen Fidei también, por supuesto, como la primera encíclica, además, que es, digamos que si uno lo pusiera en orden, ¿verdad?, de documentos en importancia, es mucho más importante la encíclica que una exhortación. Una exhortación apostólica, porque una exhortación apostólica es fruto de un encuentro sinodal de obispos que reflexionan sobre un tema. En este caso, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, es exhortación apostólica del sínodo sobre la evangelización en el mundo actual. Hay un antecedente antiguo donde la Iglesia Universal, como una exhortación apostólica que tiene la edad mía, quiere ajustar la evangelización al mundo contemporáneo de aquella época, ¿verdad? 1975, publicada el 8 de diciembre de 1975, siendo Papa San Pablo VI, Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo. Y para mí, Francisco toma de Evangelii Nunciandi los ejes y los actualiza en Evangelii Gaudium, en ese intento de renovación pastoral que la Iglesia propone. Que se propone además desde, no sé, San Juan 23, cuando él decía que necesitaba aire fresco, la Iglesia, que había que abrir las ventanas. Y en aquella convocatoria al concilio ecuménico. Concilio ecuménico, eso no se puede perder de vista. Concilio ecuménico. Porque hace unos días, ahí en un perfil de Facebook que yo no conozco al ostentante, ¿verdad? Se atrevía a decir que el Papa León XIV o León XIV, como le decimos popularmente, iba a lograr la unidad de los cristianos y que las iglesias orientales nunca iban a reconocer el Concilio Vaticano II. Y yo lo primero que dije fue, pero fue un concilio ecuménico, hubo gente de las iglesias orientales allí.
y de otras iglesias. Es decir, esa entonces, visión de la iglesia ya estaba, y usted lo dice bien, padre, probablemente, o probablemente no, así fue, porque al Papa Francisco, y ahorita vamos a hablar más allá de los gestos, trata como de aterrizar, si se quiere, a un querer de la iglesia de 50, de 60 años, porque nada más para agregar dos detalles más. Usted me habló de Aparecida, donde también estuvo, obviamente, el Papa Benedicto XVI, donde obviamente Jorge Mario Bergoglio, en aquel entonces arzobispo, no era papa, escribe y termina de pulir este documento riquísimo de Aparecida, pero en medio además de todo eso, donde ya nos hablaban de una iglesia misionera, de discípulos misioneros, de no quedarnos ahí, ¿verdad? Metidos en la sacristía. Juan Pablo II, en medio de todo eso, decía que se ocupaban una forma de pastoral nueva en sus métodos, nueva en sus formas. Es en el año 92 cuando insiste más San Juan Pablo II en esa expresión de nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en su ardor, nueva en su expresión, pero la reflexión sobre eso ya arranca en los años 70. Y ya San Juan Pablo II en 79, recién comenzando su pontificado, la menciona. Y en el 92 a los obispos de América Latina les recuerda que es necesaria una nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión, con el mismo contenido que es la persona de Jesús. No era un nuevo evangelio. No era un nuevo evangelio, ni que nos teníamos que poner a escribir nuevas versiones de los evangelios que escribieron Lucas, Mateo, Marcos y Juan. No, era una nueva manera de vivir la experiencia con Jesucristo muerto y resucitado, que es el evangelio de Dios en persona. Cuando uno dice evangelio con mayúscula, está refiriéndose a Jesucristo. Bueno, vean que el proceso, queridos hermanos y hermanas, el proceso de eso que Ecclesia Sudan llama la renovación de la iglesia a partir de una conciencia de sí y un diálogo con todos en el mundo, porque vuelvo a recuperar la categoría de diálogo, porque en Francisco fue muy importante y en León es importantísima, no lo podemos dejar de ver. Entonces ahí es donde uno puede descubrir que hay una continuidad a lo largo de los papados que nos ha tocado vivir a los que ya tenemos 50 años, ¿verdad? O andamos por ahí cerca, ¿verdad? Y yo le decía hace unos días a algunos estudiantes, miren, yo no tengo conciencia del papado de Pablo VI, de San Pablo VI, elegido en medio del concilio, ¿verdad? A la muerte de San Juan XXIII, y fallecido en el 79. Después siguió Juan Pablo I y luego San Juan Pablo II. Pero ya yo tengo conciencia del Papa. ¿Quién es el Papa? Es San Juan Pablo II en mi vida, ¿verdad? Y fue el Papa de buena parte de mi historia personal y de mi historia vocacional. Muere en el 2005 y viene Benedicto XVI. Renuncia en el 2013, cosa interesante, y viene Francisco. Ahí sigo en la colección de papas, ¿verdad? Ya llevo 4, y el quinto es el Papa León. Entonces, en 50 años de vida, 5 papas, como a 10 años cada papa, pero bueno, en promedio, ¿verdad? No duraron eso. San Juan Pablo II tiene un episcopado. 27 años. Un episcopado en Roma larguísimo. Entonces, allí, Gerardo, es donde uno ve una continuidad. A mí me preguntaban en los días cercanos al cónclave, colegas suyos de medios seculares, que creía yo del nuevo Papa, y yo decía que iba a tener una suerte de continuidad creativa con Francisco, pero que, y lo he insistido hasta hoy, incluso cuando colegas en su campo del periodismo, y que son colegas míos en el campo del sacerdocio, me preguntan qué pienso del Papa León ante los gestos y acciones que ha tenido últimamente. Desde la museta roja el día de la presentación, los zapatos negros de siempre, la cruz pectoral con reliquias de la familia agustiniana. Puedo seguir hablando de los signos, ¿verdad? Que es importante porque Francisco también tuvo signos. Y me preguntan qué pienso del Papa porque el domingo cantó el Regina Coeli en latín. Mi respuesta fue muy simple a ese colega comunicador y sacerdote. Me volví y le dije, mire, ¿cuál es la lengua oficial de la iglesia? El latín. Hasta yo canto Regina Coeli en latín, no canto bonito, pero me lo sé desde el seminario. Y al Papa León se le unieron al canto en la plaza de en la San plaza, Pedro, porque la gente se lo sabe. Así es. Porque la gente creyente se lo sabe. Entonces el tema de los signos, que no es novedoso en Francisco, porque ya los tenía San Juan XXIII, ya los tenía San Pablo VI, ya San Juan Pablo II cuando llegaba a una tierra y besaba la tierra que pisaba. La tierra, San Juan Pablo II, hasta en sus vacaciones, esquiando, ¿verdad? Esos son signos que le dicen a uno de un papa o de una figura del papa en abstracto, que
que viene modificando ciertas cosas. Y por eso yo insisto que Francisco es un papa reformador de la acción pastoral. Que no por nada, padre, porque bueno, el tiempo siempre nos irá a ganar. Del Papa León les prometemos más, pero vamos a hacer algo también para noticias pronto. Vamos a ver, al Papa Francisco se le reconoce también como el Papa de la Misericordia. Sí, porque vuelve a traer la esencia de Dios, del Dios trinitario, que es la misericordia, al escenario público de la iglesia. Y nos recuerda que no podemos ser jueces unos de otros, que estamos llamados a amarnos, que el amor misericordioso de Dios siempre está dispuesto a perdonar. Entonces nos hace resaltar la cualidad, el atributo de Dios de ser misericordioso y compasivo. Y nos invita ya en Evangelii Gaudium a ser compasivos y misericordiosos en el capítulo 4, la evangelización de lo social, generando procesos de inclusión social de los pobres, que no tienen que ver solo con la ayuda caritativa que podamos hacer, que es muy valiosa y muy necesaria, el Papa lo resalta, sino que Y el desafío... tenía un limonero, el limonero del Papa, el inclusive. limonero del Papa lo convierte como una especie de ministro de la caridad para que ayudara a todos. Bueno, entonces ese tipo de gestos y la insistencia del Papa en que los pobres ocupan el centro del Evangelio del Papa Francisco nos devuelve a nosotros a elementos esenciales del Evangelio, al punto que podríamos decir que Francisco, el Papa, era una llamada de atención para todos los creyentes de lo esencial del Evangelio. Que además era muy fuerte en sus palabras, porque hay frases que, repito, aquí podemos hacer 5 horas, padre, pero ahorita que estamos hablando de los pobres, el Papa decía que era corrupción quitarle un plato de comida a los pobres. Bueno, pero es que eso es una traducción en lenguaje actual de una expresión de un santo al que yo le tengo particular estima, San Juan Crisóstomo, que decía que toda la ropa que uno tenía en el ropero, ¿verdad? Guardada, la tenía ahí acumulada porque se la había robado a los pobres. Vea qué frase más dura en el siglo IV, Gerardo. Y se recupera con esa expresión del Papa que cayó muy mal. Le cayó muy mal a mucha gente. ¿Verdad? Cayó muy mal. Pero es que Francisco no es un billete de ¿qué es? Para caer bien. De 50,000 dólares para caerle bien a todo el mundo. Eso habla muy bien de Francisco, que sí conocía de santos, que sí conocía de teología, aunque no era experto, que sí conocía de historia, que sí conocía de eclesiología. Bueno, porque tenía una formación... Era jesuita, además. Un tanto diferente. Vamos a ver. Para mí, una de las grandezas de la Iglesia Católica, con la que nos toca lidiar hoy con ciertas reservas, es la grandeza de la diversidad de dones, carismas, y voy a decirlo así, corrientes teológicas que el Espíritu de Dios ha suscitado en ella. Nadie pone en duda, Gerardo, que Joseph Ratzinger, nombre de pila de Benedicto XVI, ha sido y es uno de los más grandes teólogos del siglo XX en la iglesia. Esperamos que sea doctor súbito, aunque ya no fue súbito, pero esperamos que sea doctor algún día. Deberían declararlo doctor de la iglesia. Pero además de eso, deberíamos reconocer en su magisterio genialidades. Porque si Francisco nos manda a hacer iglesia en salida, interesada en poner en el centro a los pobres, incluyéndolos, generando vínculos de comunión con ellos y ellas en la comunidad eclesial, Joseph Ratzinger tiene un manualito del servicio de la caridad en Deus Caritas Est del 2005, que es un manualito que define qué es el amor desde la perspectiva teológica. Y nos lo dice desde el primer número, ¿verdad? Uno llega a ser cristiano por el encuentro con alguien, Jesucristo muerto y resucitado, no por una idea, no por un conjunto de ideas, que es una ideología que justifica ciertas cosas en la sociedad, sino ni tampoco por una decisión ética, es decir, de buscar el bien, sino por encontrarse con Jesucristo muerto y resucitado. Y en ese documento, en la segunda parte, nos dice cómo organizar el servicio del amor, el servicio de la caridad en la iglesia. Que perdón, nada más me recuerda a esta expresión del Papa Benedicto cuando San Ambrosio le decía a San Agustín, después, ¿verdad? Ya santo, obviamente, antes no lo era, como no lo somos nosotros, ya convertido, y vamos en camino, pero San Ambrosio en esa búsqueda de San Agustín le dice que es una persona, la verdad. En esa búsqueda de la verdad. Y le dice que la verdad es Jesucristo, una persona. Una persona, es alguien.
y esa búsqueda agustiniana de la verdad. Y hoy tenemos un agustino como papa, pero después lo hablamos. Pero es que si nos podemos hablar del papa y de esa máxima agustiniana de la búsqueda de la verdad, veritatis coherentes, se dice en latín, para que algunos brinquen porque estoy ahí usando frases latinas, perdón, pero es de ironía, ¿verdad? Uno sabe el guillo de latín, pero yo, no, como le digo a los seminarios, pero además lo estudian. Con el latín que yo sé y que yo estudié en el seminario, yo no me animo a presidir una misa en el rito latino, tridentino, porque hay que saber latín. Yo le decía a los seminaristas un día de estos... Porque va más allá de los gestos, padre. Sí, claro. Esto va más allá del idioma, va más allá de saber algo. Porque la realidad del gesto debe remitir a la experiencia de lo sagrado, que eso es clave en las ciencias de la religión, ciencias humanas de la religión. Nosotros insistimos que el signo, el símbolo, el gesto debe remitir al anclaje con lo sagrado. Yo puedo hablar latín, pero si a la gente eso no lo conduce a una experiencia de lo sagrado, qué bonito que habla latín el padre David, pero nada más. Pero si a usted lo remite a una experiencia de lo sagrado, a colación el Regina Coeli del domingo pasado del el Papa León, caramba, entonces lo conecta con lo sagrado, que para nosotros tiene un nombre, Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la búsqueda de la verdad agustiniana va a enriquecernos mucho desde el papado del Papa actual, el Papa León, pero estamos hablando de Francisco. Que perdón, habrá que hablar de Francisco. Francisco lo tenía, digámoslo, en castellano o en coloquial. Francisco tenía al hoy Papa León, jefe de los obispos, padre. Sí, el hombre tenía que terminar de decirle al Papa, mira, para la diócesis X, vamos a ver, la diócesis de Cangabadoro, en la República Centroafricana, el idóneo es Monseñor Víctor Hugo Matarrita. Víctor Hugo Matarrita, costarricense de la Congregación de los Misioneros Combonianos. Así es. Uno de sus últimos nombramientos, y era de los que se encargaba Robert Prevost en el Vaticano, de esa tarea. Además tenía una tarea Víctor Hugo Castillo Matarrita, para decirlo correcto. Sí, Víctor Hugo Castillo Matarrita. El padre Víctor Hugo Castillo, hoy Monseñor. Así es. Pero ese era el trabajo del cardenal Prevost en lo que era la Congregación para los Obispos, que hoy es el Dicasterio para los Obispos. Que si al Papa Francisco, decía él, el día que lo eligieron Papa, el 13 de marzo del año 2013, eligieron los cardenales a alguien que lo fueron a buscar hasta el fin del mundo, al cardenal Prevost lo fue a buscar muy cerquita del fin del mundo, porque estaba en Perú. Estaba en Perú y lo fue a buscar donde lo necesitaba. Ayer en la noche, a ver, no estaba preparando esta entrevista, pero a mí me gusta, ahí cuando llegó, después de las clases de estar aquí en la universidad, donde estamos grabando la entrevista, a eso de las 10 y el resto de la noche me puse a revisar y me encontré una entrevista con el cardenal Castillo, peruano también, donde el Papa León le pide, ayúdame, una vez electo, ayúdame, es lo que le dice. Y él insiste que el asunto se fue decantando por el Papa actual en las votaciones. Ahí es donde uno como creyente tiene que decir, el Espíritu Santo metió las alas, el pico, la cabeza, si lo quiere simbolizar con la paloma, el Espíritu Santo metió. Yo diría que ardió completamente la Capilla Sixtina y llenó de calor a todos los cardenales. Y se fue decantando por Robert Prevost porque ellos recordaron el perfil que se fue bosquejando en las congregaciones generales. Es decir, ¿qué tipo de persona, ojo que no estoy diciendo de Papa, qué tipo de persona creyente en el resucitado necesitamos para que sea el Papa de la Iglesia en este momento histórico? Bueno, Francisco responde a un momento histórico de la Iglesia muy particular, muy complejo. Muy complejo y donde se necesitaba ese Papa. Hoy se necesita el Papa León. Ahora, ¿qué más de Francisco? Por ejemplo, estamos en Evangelii Gaudium. Pero Francisco, para mí, en Evangelii Gaudium suelta unas genialidades y luego las amarra en Laudato Si. Que vuelvo a insistir. Que ese es como para otro programa, padre. Sí. Es decir, porque además... Porque están cumpliendo 10 años. Exactamente. El sábado se cumplieron 10 años de la publicación. Pero Laudato Si para mí es una genialidad de Francisco en tanto y en cuanto Francisco no divide la cuestión social de los pobres de la cuestión ambiental de la ecología, sino que las pone juntas. Para mí eso es una de las genialidades de Francisco. La otra genialidad de Francisco... Que el que la leyó entiende bien
que las zonas más afectadas ecológicamente hablando son las zonas más pobres del planeta. Y es donde viven los más pobres del planeta. Por razones de toda una cuestión de forma capitalista en que se vive el mundo, de diseño que afecta a los más pobres. Afecta a los más pobres y no los promueve y no los pone en igualdad de condiciones. Pregunta directa, padre. En Laudato Si, en el corazón de Laudato Si, están los pobres entonces. Sí, porque no los separa. No es una cuestión ideológica, no es una cuestión como se ha querido acusar al Papa Francisco, de ambientalistas, de animalitos. No, en su centro está la persona. Es que justo a eso quiero apuntar, Gerardo, porque hay una serie de movimientos hoy y durante el pontificado de Francisco que lo quería convertir en ecologista, en progresista, en istas, un montón de istas, y para mí Francisco es un reformador. Y con el tema de la ecología, Francisco hace un recorrido muy interesante en los primeros numerales de los últimos 4 papas y su aporte a la cuestión ecológica. Pero atención, la cuestión ecológica en la doctrina social de la Iglesia y en particular en el magisterio social de la Iglesia, que son los documentos que ponen por escrito la doctrina social de la Iglesia y que arrancaron en 1891 con el Papa León XIII, otro programa, ¿verdad?, para León XIV, pero bueno, León XIII, 1891, de las cosas nuevas. Que duró un par de años menos en el papado que Juan Pablo II. Juan Pablo II, sí, papado largos. Entonces, León XIII, en Rerum Novarum, comienza a hablar de la cuestión ecológica. No usa esas palabras. A ver, no le pida peras al olmo, como dice el dicho popular en castellano, porque comienza a ver la industrialización europea, aquella que aplicó la máquina de vapor al proceso productivo y generó grandes masas de empobrecidos en las ciudades y que lo mueven a hablar de la cuestión obrera. Allí, León XIII habla del daño que estamos causando a la creación de Dios. Esas son las expresiones de León XIII en Rerum Novarum. Esa perspectiva de ver el daño nos acompaña desde 1891 más o menos hasta el Concilio Vaticano II. Después del Concilio Vaticano II, la perspectiva ecológica en la cuestión ecológica desde el magisterio social de la Iglesia empieza a fijarse ya no solo en el daño, sino en el daño que los humanos causamos a la creación. Comienza a centrar responsabilidades de los humanos y se comienza a hablar del papel del ser humano a partir de aquel mandato de Génesis de someter la tierra y hacerla fructificar, de un papel como administradores de la creación. Es decir, tenemos que rendir cuentas. Es decir, la cuestión ecológica siempre ha estado presente, incluso desde el Génesis. Desde el Génesis, también. Está desde el Génesis. Hay una teología de la creación. Y la Iglesia siempre ha tenido conciencia de eso, porque simplemente si nos volvemos un poquito a San Francisco, 800 años atrás, ya hablaba de los animalitos, las criaturas de Dios. Y es una conciencia progresiva. No progresista. No, progresista no, progresiva. Es decir, que va avanzando conforme pasa el tiempo, lentamente pero va avanzando, igual que asumimos la conciencia en cuanto a la ecología en la sociedad en general. Voy a poner un ejemplo tonto. Yo tengo 50 años. Hace 43 años, cuando estaba en primer grado, mi maestra de primer grado me decía en clases, el agua es un recurso renovable e inagotable. Yo lo aprendí así también. Sí. Y todavía aprendí en el sistema solar 9 planetas, conste. Igual que usted. Sí. Y vengo con el agua es... hasta que sacaron a Plutón y ya no es planeta, ¿verdad? Es inagotable. Ok. Entonces la desperdiciamos. No, dígale a las comunidades en San Carlos, claro, a las comunidades en Guanacaste, en Cutris, cuando además la contaminan. Dígale a las comunidades en el área metropolitana, en Atillo, Barrios del Sur, dígale a esas comunidades, dígale a la comunidad de Paraíso de Cartago que la IA le está haciendo un cobro de dinero por el agua que no le han pagado, pero el agua que consumimos en el área metropolitana viene de una fuente en Paraíso de Cartago. Dígale a esas comunidades que el agua es inagotable. Hoy, cuando han tenido que sufrir racionamientos de varios días y hasta semanas. Por supuesto que hoy las ciencias biológicas nos dicen el agua no es inagotable. Bueno, esa conciencia progresiva en la sociedad también la tiene la Iglesia. Después de los 70 se comienza a hablar de la responsabilidad humana en ese daño
y se habla de una administración. Viene Benedicto XVI, no, primero Juan Pablo II, y habla de la necesidad de una ecología humana y social. Y después viene Benedicto XVI y habla de la necesidad en Caritas in Veritate 2009, después de la crisis financiera global, de una ecología humana y una ecología completa. Esas son las palabras que usa Benedicto XVI. Que perdón, yo decía en el 2009 que en 20 años le reconoceremos al Papa Benedicto la genialidad de esa encíclica. Me faltan 4. Yo creo que hay que reconocerlo. Claro, y es que hay una genialidad allí, porque en el magisterio social de la Iglesia, hasta Benedicto XVI, repetíamos una y otra vez que el bien común era meta de los procesos sociales, el conjunto de condiciones sociales, políticas, económicas, culturales que hacen posible que las personas y los grupos en una sociedad alcancen su plena realización. Eso es el bien común, lo consideramos una meta. Y Benedicto XVI en Deus Caritas ya los comienza a señalar, pero en Caritas in Veritate lo dice expresamente: el bien común es el medio para el desarrollo. Caramba, eso es una genialidad, porque le quita a usted el horizonte de ser el fin, el punto final, y le dice, no, el punto final es el desarrollo humano, integral y solidario. Aquello que Pablo VI había bosquejado como el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas en todas las dimensiones de la vida humana y para todos los seres humanos, Benedicto dice, eso se logra cuando se consigue el bien común, porque sabe que la crisis financiera de la que está hablando en la encíclica es producto de una primacía de los intereses y del bienestar individual. Se me acaba el programa, padre, pero hay varias cositas todavía. Y habrá que hacer Estamos otro. Solo en la y vamos a hacer otro. Es que quería nada más cerrarlo del tema de la misericordia, porque usted me puede decir, y luego le hago la otra pregunta para cerrar el tema de la misericordia. ¿Qué significa misericordia? En latino, la de raíz de las palabras. La raíz de la palabra. Misere, cor. Son 2 palabras latinas. Cordis es corazón. Misere es miseria. Cuando se juntan es el corazón que hace suyas las miserias y las necesidades de los otros. Entonces, año de la misericordia 2016. Jubilar, año jubilar. Extraordinario. Que además cierra con otra de las genialidades del Papa, de la Jornada Mundial de los Pobres, con los cuales se reunía también cada vez que podía, no solo en la jornada. Pero 8 años después cierra su última encíclica hablando del corazón de Jesús. Dilexit Nos, la fuente de la misericordia. Entonces no es casualidad. Ahora, y ese amor misericordioso del corazón de Jesús, devoción tan arraigada entre nosotros los costarricenses, ese amor misericordioso que es la fuente de la misericordia y de la caridad en la iglesia, el Papa dice en Dilexit Nos que tiene consecuencias en la forma de ser persona y de ser sociedad. Y que se cumplen 350 años de las apariciones, a Santa Margarita María de Alacoque, que es la que impulsa esa devoción. Entonces, al corazón. El Papa Francisco lo tenía claro, padre. Sí, y tiene muy claro porque en cada encíclica que escribió, aunque no fueran de temas sociales, estrictamente hablando, y en cada exhortación apostólica conectaba con la implicación de cómo vivimos en sociedad. ¿Qué? ¿Podríamos devolvernos al Fratelli Tutti entonces? Sí, porque Fratelli Tutti es un tratado de cómo vivir en sociedad. Despuésito de pandemia. Sí, en una sociedad planetaria. O en pandemia todavía, 2020. Sí, y cómo construir fraternidad entre todos y entre todas las religiones. Diálogo interreligioso, un eje del Concilio Vaticano II. Y además en Fratelli Tutti, un aspecto que yo creo que no hemos reflexionado lo suficiente en la Iglesia y no lo hemos propuesto es que el Papa se refiere a un modelo de organización del mundo globalizado del siglo XXI. El Papa prefiere hablar de multilateralismo y no multipolaridad, que es como se entiende hoy desde la geopolítica muchas de las cosas. Pero el Papa propone el multilateralismo porque el multilateralismo implica una manera de relacionarse los países y los gobiernos casi que en condiciones de igualdad. Digo casi porque no es cierto que la igualdad exista, pero hay que generarla. Y son propuestas del Papa en un magisterio social. Además está todo el tema de la buena política que se orienta a conseguir el bien común porque es el medio, como decía Benedicto, el medio para lograr desarrollo. Y es que en Laudato Si el tema no es la ecología, vuelvo a insistir, es el tema del desarrollo del género humano desde la perspectiva ecológica, porque hay una urgencia ecológica. Hoy nadie podría negar
en perspectiva cristiana la existencia de fenómenos como el cambio climático. Hay políticos en el mundo que lo niegan todavía hoy. No digamos nombres, ¿verdad? Pero hay una serie de políticos que no creen. Nos pueden quitar algunos documentos importantes. Nos pueden quitar algunos documentos importantes o nos pueden ponchar la señal, ¿verdad? Esas cosas pasan en el ejercicio del poder. Pero bueno, ese tipo de cosas que Francisco sale al paso para darle cabida en el magisterio social. Por eso yo me atrevo a decir en algún punto, ¿verdad? Y en alguna publicación que por allí salió en medio de prensa escrita, que Francisco tiene unas acciones y unos gestos osados, atrevidos, que se lanza y actualiza el magisterio social de la Iglesia a temas y a cuestiones de el hoy, de los hombres y mujeres en sociedad. Conste que hay una provocación en León XIV o León XIV, yo prefiero decirle 14, aunque dicen que más precisamente hay que usar el ordinal y el numeral en ciertas circunstancias. Hay una provocación, comillas, entre la palabra provocación entre comillas, que el Papa dice: estamos viviendo una revolución digital y así como a mí me toca enfrentarla, siendo León ahora, así le tocó a León XIII enfrentarla. Más de 100 años después. Sí, claro, pero son papas que van leyendo, tanto Francisco, tanto Benedicto, tanto como Juan Pablo II, y ahí podríamos ir para atrás, hasta los papas del posconcilio, van leyendo los signos de los tiempos del mundo en que les toca ser papas. Tengo que cerrar para cerrar este programa especial de Francisco y con su promesa, padre, de que vamos a hacer otro pronto. El Papa Francisco le habló mucho a la mujer y le habló al mundo de la mujer y le habló a la iglesia de la mujer y tuvo gestos concretos con la mujer. Para cerrar. Bueno, es que yo creo que ahí el Papa lo que hace es volvernos a centrar en un principio fundamental de la antropología cristiana. Lo dije bien, ¿verdad? Que luego se proyecta en la doctrina social, la igual dignidad de hombres y mujeres. De la cual habló Juan Pablo II, De hecho, hay un documento de Juan Pablo II que se llama Dignitatem Mulieris, la dignidad de la mujer. Bueno, es que no es una novedad, pero si hoy, todavía hoy, ¿verdad? Yo suelo decírselo a mis estudiantes aquí en la universidad, todavía hoy tenemos brechas entre hombres y mujeres en cuanto a salario, en cuanto a seguridad social. Eso lo que nos dice es que esa forma de ser sociedad no es la mejor. Y si la perspectiva ética del magisterio social de la Iglesia puede aportar algo más a ese ser en sociedad hoy, yo creo que es esa lucha, y lo digo en el término de un esfuerzo, porque la igualdad en dignidad de hombres y mujeres resplandezca y brilla en la vida social. Pero Francisco tiene gestos concretos, nombra mujeres en responsabilidades dentro del Vaticano, habla de las mujeres, le da espacio a las mujeres, habla del genio femenino, pero no se trata solo de hablar, porque a la palabra la respaldaba con que creo que el genio femenino, la primera persona que lo utiliza es Juan Pablo II. Juan Pablo II. Del genio femenino específicamente. Es José Juan Pablo II. Entonces podemos caer en la trampa de polarizarnos incluso en la iglesia por no saber de magisterio, padre, por no darle una buscadita en Google o en otro buscador al magisterio social y ver constantes del pensamiento social de la iglesia y en general de la teología de la iglesia. Hace unos días en una entrevista en otro medio, ¿verdad? De repente quien me entrevistaba quería oponer carismas y congregaciones y órdenes religiosas en la iglesia, y yo le decía, no, mire, es que no son contrarios, son diferentes. Y ser diferente en la iglesia no quiere decir que somos contrarios. A veces se notan más las diferencias, pero hay una base común que tiene que ver con lo que creemos. Voy a dejarle para un próximo programa, padre, con su promesa, para hablar de la guerra por partes, que tanto habló y que tanto denunció. O de la guerra diferida, que era su expresión. El Papa Francisco, así es. Nos vamos, padre, agradecerle por estar con nosotros en Radio Santa Clara. Los que nos ven en Facebook lo conocen. Ahí está el padre David Eduardo Solano Chávez, sacerdote, máster, es sociólogo, es profesor en la Universidad de Costa Rica, en nuestro seminario nacional, y siempre está en el CELAM, ¿verdad, padre? También. Siempre en el CELAM, colaborando con el Centro de Gestión de Conocimiento como parte del Consejo Asesor. Entonces ahí seguimos, ¿verdad? De eso podemos hablar. Aportándole también a la iglesia latinoamericana y pues cada vez que podemos aportándole a las iglesias en nuestro país, diocesanas, para que busquemos caminos para vivir mejor juntos. Padre, muchas gracias. Con mucho gusto, Gerardo. Gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar en la sintonía con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ya me comprometo con Gerardo a eso. Que va a ser pronto. Siga escuchando Radio Santa Clara, la emisora de la buena noticia.